todos lo conocemos, todos sabemos de su gran y extensa trayectoria. Por lo tanto, voy a decir que el doctor es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y que es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre sus vastas menciones que podríamos hacer en este breve currículum vitae, pero con esto creo que, bueno, el doctor ha pedido que se lo presente solamente con esta mención, así que es suficiente para él con esto. Para nosotros es un gran orgullo tenerlo hoy en la escuela. Es una escuela de capacitación judicial, es decir, está destinada a todos los magistrados, funcionarios, empleados. Se ha conectado gente incluso de las facultades, estudiantes, así que bueno, el interés se ha despertado, es muy grande. Tenemos también presente a la doctora María Edith Viramonte, que es vicepresidenta de la filial Misiones, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y a la doctora Ruth Ponce de León, que es quien ha organizado este encuentro con el doctor, que es a su vez delegada de la Escuela de Capacitación Judicial de la seccional Misiones. También está, ahí la veo a Felicitas, así que también te saludo, Felicitas. Y bueno, yo sin más, doctor, los dejo entonces en presencia de Ruth y de Felicitas, que lo van a poder guiar, y lo escuchamos atentamente y bueno, le doy entonces la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo es un gusto y un honor poder hablar con gente del Poder Judicial que está todos los días en la trinchera esta. Y bueno, en realidad hablar sobre el COVID-19 y las cárceles, vine hablando bastante en el último tiempo, ¿qué es el problema que nos está planteando a nivel regional, a nivel de toda América Latina? Y no es un problema nuevo, es decir, el COVID no hace más que agudizar o poner en situación de crisis un hecho, una situación que era prepandemia y que la veíamos avanzar en nuestra región. Es decir, desde que se produce el gran encarcelamiento, como se llama el fenómeno ese que se generó en Estados Unidos hace unos 30 y tantos años. Estados Unidos, bueno, era un país normal en cuanto a índices de prisionización, y lo fue, es el país que tiene estadísticas más antiguas de prisionización. Quizá lleva estadísticas desde el siglo XIX. De modo que se puede seguir su curso en los índices o coeficientes de prisionización a lo largo de muchísimos años, y nunca tuvo brotes, alguna variable en los tiempos de la crisis del 29, del 30, la mafia, etcétera, pero poca. De pronto, por los años 70, se dispara el índice de prisionización de Estados Unidos. Empieza a subir, y llega un momento que pasa a quien fue campeona de la prisionización en el mundo, que siempre era Rusia. La pasa con una marcada inclinación racista. Por los años 80 aproximadamente, ya más del 50% de la población penal era afroamericana, de modo que ahí se produce un fenómeno. Los candidatos a presidente de los distintos partidos, pero van redoblando la apuesta. Aparece un demagogo en New York que ahora se ocupa de corretear productos de seguridad, por fortuna quedó fuera de la política. Cunde la regla tolerancia cero, difundida por este demagogo, y esto se va cundiendo por toda nuestra región y se suma a un problema que era previo en la región, que es el alto índice que siempre tuvimos de presos sin condena, es decir, de procesados. Lo cual indica que hemos tenido en la región y seguimos teniendo una población prisional flotante. Digo flotante porque si en realidad fuese por delitos graves, esto no sucedería.
De modo que como lo que domina en la región es la delincuencia de subsistencia, por así llamar, la delincuencia predominantemente contra la propiedad, incluso sin violencia, y, y alguna delincuencia de tráfico de drogas, pero tráfico minorista, es decir, distribución en nuestras clases medias, salvo algún país con problemas particulares como la vecindad con el país consumidor por excelencia que tiene México. Los países que no somos productores no tenemos ese problema en líneas generales, pero nuestros índices de prisionización fueron subiendo, y nuestras cárceles en general en América Latina pasaron a estar sobrepobladas. En Estados Unidos también. La Suprema Corte de Estados Unidos en un momento, a través de una sentencia le ordenó al Estado de California prácticamente la libertad de 80.000 presos. Pero en nuestros países fueron subiendo los índices de prisionización, se superpoblaron las cárceles, y el problema de superpoblación carcelaria, hay una tolerancia de superpoblación carcelaria conforme a los estándares de Naciones Unidas, pero realmente esto lo superó, francamente superó con creces ese estándar. Tenemos algunos países en la región con aproximadamente 300-350% de. Es decir, donde hay lugar para un preso hay 3 presos y medio, etc. Algunos menos, otros más. La situación no es pareja en toda la región, pero predomina en toda la región la sobrepoblación. La sobrepoblación no solo trae problemas de alimentación, no solo trae problemas de salud, etcétera, sino que trae otro problema que se suma a los anteriores. A medida que sube el número de presos, no sube el número de personal de custodia en la misma proporción. Y esto hace que en algún momento, y esto es lo que demuestra el estado de crisis ya cuando alcanza ese nivel, en algún momento el orden interno de la cárcel pasa a estar controlado por los presos. Esto no tiene nada de democrático, por supuesto, sino que por regla general alguna manifestación interna, alguna banda, por así llamar, de criminalidad organizada, a mí no me gusta ese término porque da la impresión que hay una criminalidad desorganizada, pero bueno, son una delincuencia que se organiza en función de mercado, es decir, de oferta de servicios ilícitos en el mercado. Bueno, esta controla esa banda, el orden interno de la cárcel, impone un orden de servidumbre, por regla general, al resto de la población, a veces en condiciones humillantes, a veces hasta de servidumbre sexual con los jóvenes, etc. Y bueno, esto convierte a toda la vida prisional, no ya en un riesgo para la salud, para la vida, por la violencia. Normalmente por el control interno de la cárcel suelen surgir conflictos que se traducen en los llamados motines, con cantidades de muertos. Esto varía país por país, pero en general es la característica que va dominando, en algunos países extrema. Lamentablemente el que tenemos más cerca nuestro, Brasil, tiene esa característica. Hemos tenido hace un año que tomar medidas respecto de 2 cárceles de Brasil, puntualmente, la de Recife y la de Río de Janeiro. Algunos colegas inspeccionaron la de Recife, yo inspeccioné la de Río de Janeiro, y realmente son campos de concentración. Es decir, lo que encontramos es no solo sobrepoblación, sino toda esta organización interna, toda esta mafia manejando la cuestión interna, una carencia total de médicos, carencia de asistencia médica, carencia de medicamentos, personas con llagas, con fracturas, con sarna, en fin. Es un amontonamiento de personas cuyo resultado, lógicamente, es el resultado de reproducción de delincuencia. Quien entra a una institución de esta naturaleza tiene que someterse al control interno, tiene que integrarse en algún grupo,
como siempre, tiene que responder a las demandas de grupo, porque no, de lo contrario, cuidado que con esa violencia recibe una puñalada en el baño, y el resultado de eso es que quien sale de la cárcel, es decir, la vieja cosa de la criminología norteamericana de hace 50 o 60 años, que ya advertía que eventualmente una intervención punitiva en razón de una desviación primaria de conducta puede generar, o si está mal hecha, genera una desviación secundaria más grave, es decir, condiciona las llamadas carreras criminales. Bueno, esa era la realidad prepandemia en toda la región, por supuesto, mayor o en menor medida, pero en líneas generales era esa. Y bueno, la pandemia viene a generar un problema más grave, es decir, agudiza el problema. Inmediatamente que se expande la pandemia, los órganos internacionales, es decir, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el Papa, todos empezamos a darnos cuenta de que era necesario resolver el problema que la pandemia causaba en todas las instituciones totales. Digo todas las instituciones totales porque no son solo las cárceles, sino institución total en el sentido de Erving Goffman, ¿no? Es decir, institución total es aquella en que una persona debe realizar en el interior de la institución todo aquello que normalmente realizamos en distintos lugares en la vida libre, ¿no? Comemos en un lugar, nos divertimos en otro, trabajamos en otro, estamos en la familia en otro, etcétera, estudiamos en otro. Bueno, todo eso en la institución total se debe hacer dentro de la institución, y por eso que toda institución total de alguna manera se le impone un orden, porque hay que manejar un grupo de personas, un grupo numeroso de personas, y se le impone un orden que siempre de alguna manera es regresivo, es un orden deteriorante de alguna forma, estructuralmente, por mejor que sea la institución. Y en la cárcel esto es particularmente importante, ¿no? Sea como sea, hay algunas características estructurales que no se pueden en la prisión eliminar de la prisión, ¿no? Entre otras cosas, yo nunca pude reprimir cuando visito una cárcel la sensación rara de que estoy visitando una especie de escuela primaria de gente grande, ¿no? Es decir, todo lo que en la vida libre más o menos los adultos hacemos cuando podemos, cuando queremos, no sé, pero bueno, de alguna manera decidimos. En la institución total y sobre todo en la institución carcelaria hay que hacerlo con determinado orden, un orden colectivo y bajo vigilancia. Es decir, se regresa a la persona que se mete en la institución total a una etapa adolescente o infantil de la vida. E incluso uno ve que empiezan trampas a funcionar que son muy, muy análogas a aquellas, ¿no? Es un proceso regresivo. Y al mismo tiempo se le retiran todas las responsabilidades de la vida adulta. Trabajar, mantener la familia, etcétera, al contrario, ¿no? El preso, si no va a la mujer y le lleva la comida, etcétera, dice todavía que estoy acá, un accidente de trabajo, ¿no? Cosa espeluznante en ese sentido. Pero el efecto regresivo es estructural, ¿no? Eso, por mejor que sea la institución. Y mucho más este efecto se agudiza cuando nos encontramos en esta situación. El problema es que con la sobrepoblación en las instituciones totales es imposible guardar las reglas de prevención de la expansión de la infección. Y naturalmente, esta expansión en una institución total sobrepoblada corre el riesgo de reproducirse con una mayor intensidad y una mucha mayor velocidad que en la sociedad, que en el resto de la sociedad. Y esto, a su vez, corre el enorme riesgo de colapsar los sistemas de salud.
Tenemos noticias en algunos países que esto está pasando. Perú ha tenido el problema, ha llamado la atención acerca de Perú la Comisión Interamericana. En otros países sabemos que está pasando, pero no tenemos información al respecto. Bueno, esta es la situación pandemia, que no es más que la agudización de un fenómeno prepandemia que ya veníamos observando en toda la región. Esto, independientemente de las medidas que se tomen, etcétera, de qué se puede hacer, pero me lleva a una reflexión que es básica y que en alguna medida ustedes lo verán como operadores del Poder Judicial, de la justicia, pero que eso no nos releva de alguna responsabilidad que tenemos los académicos y en la formación jurídica, y sobre todo en la formación jurídico-penal, en la ciencia jurídico-penal. Me pregunto muchas veces qué estamos enseñando y qué estamos transmitiendo. Me pregunto muchas veces si lo que estamos haciendo es adecuado a las condiciones o a las circunstancias del ejercicio del poder punitivo en nuestra región. Me lo pregunto porque siempre hay una disparidad entre el ser y el deber ser, por supuesto. Si se establece un deber ser es porque hay algo que no es y hay que llevarlo a la realidad. Y, bueno, llevar el deber ser a la realidad nunca es absoluto. Si algo debe ser es porque no es. A nadie se le ocurre hacer una ley diciendo que el corazón tiene que estar a la izquierda. Está a la izquierda, listo. Que las cosas caen para abajo, caen para abajo. Bueno, eso es... no, si hay un deber ser es porque hay un ser que no es. Entonces hay que tratar de que ese ser sea. Y esa diferencia entre deber ser y ser, que es uno de los problemas fundamentales de la filosofía jurídica de todos los tiempos, bueno, siempre existe. Pero claro, una cosa es que haya una disparidad entre ser y deber ser, y otra cosa es que haya un disparate entre ser y deber ser. Y en América Latina encontramos el disparate. Encontramos el disparate y continuamos importando discursos, importando sistemas, importando teorías que pueden ser válidas para otras realidades donde existe disparidad pero no existe disparate. Entre nosotros el problema es que nos estamos volviendo esquizofrénicos frente al ejercicio del poder punitivo en la región. No lo vemos tan claramente, tan marcadamente, tan grotescamente en nuestro país, sí es cierto. Pero cuando echamos un vistazo sobre la región y vemos el riesgo de que avancemos en el sentido de muchos de nuestros países hermanos, tenemos que poner una seria atención. Tenemos en la región situaciones que son realmente insólitas. Sin ir más lejos, les mencionaba Brasil hace un rato. Brasil tiene unos índices de homicidio increíbles. Les advierto que nuestra región tiene, por un lado, los coeficientes de Gini más altos del mundo, es decir, los coeficientes que indican una distribución de riqueza inequitativa. Tenemos coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual. Nosotros tenemos más concentración de riqueza. En segundo término, de los 23 o 24 países cuyo índice de muerte violenta, de homicidio, pasa de 20 por 100.000 anual, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe. Nos venimos salvando nosotros, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, en alguna medida Perú. El resto es trágico realmente. Cuando uno ve los índices de homicidios son altísimos, ¿no? Y Brasil mismo tiene un índice que está en el 24 por 100.000 aproximadamente, con diferencia en las distintas ciudades.
Tenemos en América Latina una ciudad que tiene el índice de homicidios más alto del mundo, en América Central. Esa es la realidad violenta de nuestras sociedades. Tenemos estas cárceles que reproducen delincuencia, que reproducen criminalidad. Y Brasil, como les decía, que tiene virtualmente cárceles convertidas en campos de concentración directamente, tiene un fenómeno insólito, un fenómeno que no lo tiene otro país. Pero podemos llegar a tenerlo nosotros si continuamos de esta manera. Brasil tiene 800.000 presos, es decir, está bordeando el 1.000.000 de personas en privación de libertad. Pero tiene 600.000 órdenes de captura emitidas por su poder judicial que no se pueden cumplir porque ni siquiera en los campos de concentración que tiene espacio para tener más presos. Entonces esto genera una nueva fuente de ingresos, una nueva fuente de recaudación fiscal autónoma, porque claro, cuando hay una vacante en la cárcel, la policía va y elige a alguien para llevarlo. Y claro, también no elegir a alguien tiene un precio. Realmente si sumamos 800.000 más 600.000, tenemos 1.500.000 prácticamente, sobre una población de 200 millones, sí es cierto. Pero lo que no sé, porque no hay números respecto de eso, pero la experiencia judicial indica que siempre en un juzgado penal hay más personas procesadas sueltas que en prisión preventiva con cumplimiento efectivo. Bueno, tenemos un país que tiene más de 3 millones de personas o bien procesadas, o bien presas, o bien que debieran estar presas pero están sueltas porque no tienen lugar. Yo veo que todo sistema penal es compartimentalizado, sí es cierto. La policía hace determinadas cosas, tiene su propio control de calidad, la justicia hace la suya, tenemos que sacarnos los expedientes, hay que bajar los expedientes de los armarios, el servicio penitenciario hace lo suyo, los políticos quieren votos, los medios de comunicación quieren rating. El sistema penal es compartimentalizado, ¿no? No tiene un director, no tiene todo sistema penal. Pero el grado de compartimentalización que le permite a un sistema penal emitir semejante número de orden de detención sin tomar en cuenta la capacidad de las restantes agencias, bueno, directamente es un grado de compartimentalización verdaderamente gravísimo. Y cuando uno se sienta a conversar con los distintos sectores, cada uno dice, yo hago lo que puedo. Sí, claro. El gobernador del estado dice, yo no tengo más dinero porque está en crisis el estado. El encargado de cárcel le dice, tengo que vivir de lo que me dan las ONGs. El de la policía, bueno, acá tenemos criminalidad organizada. El del Poder Judicial, y no, con esa criminalidad nosotros no podemos dejar de emitir órdenes de detención. El resultado es una catástrofe. Y pensemos, porque no se trata solo de que hay 3 millones de personas, pensemos que cada una de esas personas y está en relación con 5 o 6 personas que son los padres, la madre, hermanos, hijos, cónyuge, en fin, cuñados, sobrinos. Es decir, si multiplicamos 3 millones por 5, 6, 7, tenemos 20 millones de personas que están banalizando la cuestión penal. Es decir, se habitúan a llevar comida a la cárcel o a ir al juzgado o a hablar con el abogado o conversar todos los días sobre la situación procesal del otro o ver que lo viene a buscar la policía o ver que le notifican. Se banaliza, es lo mismo la cuestión penal que ir al hospital o a la sala de primeros auxilios. Una décima parte de la población en un país que tiene la dimensión de Brasil. Y bueno, nosotros
pienso lo siguiente, pienso, cuando se hace una escala penal, se establece en el código una escala penal en razón del contenido ilícito, del daño, del contenido antijurídico de la conducta, de ahí que un hurto tenga una pena, un homicidio tenga otra, etc. Y bueno, y desde el siglo XIX, bueno, eso se mide, se evalúa en una cuantificación penal en tiempo de privación de libertad. Así, en un momento la columna vertebral del sistema de penas pasó a ser la privación de libertad, se simplificaron todas las penas, que antes eran las penas naturales, etcétera, que le llamaban. Ahora, bueno, la pena es, el eje central es la privación de libertad y todo se mide en tiempo, por ende la cuantificación se hace en tiempo. Por eso se establecen las escalas penales conforme al contenido ilícito, al contenido de dañosidad, al contenido de lesión a bien jurídico que tiene cada conducta. Bien. Eso se mide en tiempo de privación de libertad. Es decir, un tiempo que implica privarlo al sujeto condenado de determinada, de un derecho de locomoción, de un derecho de movimiento y de todos los derechos que son inherentes a insertarlo en una institución total. Bueno, correcto. Sí, pero en ese tiempo no se calcula ni condiciones de humillación, ni condiciones que se asemejen a tortura, ni peligro de vida, ni peligro de enfermedad, ni deterioro de la salud, ni padecimiento de tipo alimentario. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Viendo esas instituciones, no me cabe la menor duda que estamos legitimando penas crueles, inhumanas y degradantes. Es decir, el tipo de pena que está prohibiendo nuestra Constitución, la Convención Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Cada uno de nosotros, al emitir una orden de detención, se convierte en un autor mediato de eso cuando tenemos una cárcel deteriorada. Y sí, sí, efectivamente, estamos ante esa situación. Entonces, esa y otras, pero frente a la tremenda selectividad que tiene el poder punitivo en América Latina, porque conforme a estos coeficientes de Gini que tenemos entrenamientos distintos en nuestras sociedades, sociedades estratificadas que tienen entrenamientos diferentes, formaciones diferentes. Y quien aprende por su procedencia de clase a hacer un offshore o a fundar un banco y fundirlo, por supuesto que no aprende a sacarle la billetera al que tiene al lado en el ómnibus. Son entrenamientos diferentes. Y el que aprende esto último, naturalmente, tiene un entrenamiento para realizar cosas groseras, hechos groseros, primitivos, burdos. Y las policías son burocracias, y digo burocracias en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ojalá tuviéramos burocracia fuerte, ¿no? Un Estado que tiene burocracia fuerte es un Estado interesante. Pero toda burocracia tiene una regla que es la de hacerlo más fácil. Y lo más fácil es meter preso al que hace las cosas más groseras. Y en consecuencia, tenemos las cárceles latinoamericanas llenas por los ladrones más tontos, más burdos y más primitivos de nuestras sociedades. Más un pequeño porcentaje de algunos que están más cerca de la psicopatía o más cerca del manicomio, que bueno, serán los homicidas, los violadores, etcétera, que en general no cubren en nuestras cárceles más de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la vida y la integridad física, están en el orden de un 20% aproximadamente en las prisiones de América Latina. El 80% es esa delincuencia de subsistencia por regla general.
y un porcentaje que diría que la mitad de los presos latinoamericanos no están condenados, están en prisión preventiva. De modo que la pena más frecuente en la región es la prisión preventiva. Que como les decía, da idea de una población flotante que prácticamente cuando llega la hora de la condena, al sujeto hay que liberarlo o virtualmente se lo condena con la condición de salir en libertad condicional, etc. En esas condiciones es que me pregunto, bueno, pero ¿somos realmente autores mediatos de torturas, de penas inhumanas, crueles y degradantes? ¿Y qué? ¿No nos damos cuenta? Y sí, ¿por qué no nos damos cuenta? Y ahí es donde me pongo a pensar qué estamos enseñando. ¿Qué ciencia jurídico-penal estamos alimentando? ¿Y qué ciencia jurídico-penal estamos transmitiendo? Desgraciadamente, creo que la soberbia penalística no nos deja ver y no nos deja entrever un camino que más humildemente y más humanamente recorrió el derecho internacional. El derecho internacional se pasó mucho tiempo discutiendo y escribiendo libros, los internacionalistas, sobre la guerra justa y la guerra injusta. Es decir, legitimando la guerra justa, hasta que se dieron cuenta que ellos podían seguir escribiendo libros, pero la guerra es la guerra. Y realmente nadie se limitaba en función de los libros que escribían los internacionalistas. Entonces el derecho internacional optó por algo muy interesante. Quedó raquítico el asunto de la guerra justa, la guerra injusta, quizá la fuente que tenga hoy sea la Carta de Naciones Unidas, pero dijo, no, un momento, la guerra es un hecho político, sí. Lo único que yo puedo hacer, y que es importante que haga, es ver si puedo controlar las consecuencias más letales y crueles de la guerra. Y a partir de ahí se desarrolla el derecho internacional humanitario, es el derecho de Ginebra, cuya agencia ejecutiva es la Cruz Roja Internacional. Interesante, por cierto. Nadie le discute a la Cruz Roja Internacional que impida las guerras, porque pues, no tiene poder para impedir las guerras, pero sí tiene poder para contener ciertas cosas, para evitar que maten a mansalva a población civil, que bombardeen hospitales, que ejecuten a los heridos, que dejen ahogar a los náufragos, que fusilen a los médicos. Bueno, es importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? La guerra existe, no como hecho político, es un hecho de poder. Y yo la verdad que no tengo idea si tenía razón Clausewitz o Foucault, ¿no? Si la guerra y la política, ¿cuál es continuación de cuál? Pero evidentemente hay algo muy parejo, muy semejante, entre la guerra y el poder punitivo. El poder punitivo es un hecho político. Y creo que lo que tenemos que darnos cuenta y sacar de nuestro discurso, porque es esquizofrénico, es que nosotros ejercemos poder punitivo. No lo ejercemos. No lo ejercemos. Ninguno de ustedes sale a la calle a buscar delincuentes. Se los traen en auto oficial. Y sí, el poder que tenemos es el poder jurídico, es el poder de contención. Es un semáforo. Nos traen a alguien y decimos, bueno, ¿qué pasó? Es un hecho grave. Pegó un palazo en la cabeza al vecino.
luz verde, pasa el poder punitivo. Es un pibe que estaba fumando marihuana en terraza, qué sé yo. Luz roja, no pasa el poder punitivo. Cuando no lo tenemos claro, luz amarilla, esperemos un rato. Ese es el poder que tenemos, que es importantísimo. Es el poder jurídico de contención y de acotamiento del ejercicio del poder punitivo. Y fíjense qué tan importante es que cuando se debilita o desaparece, tenemos el genocidio. ¿Alguien puede creer que si desaparecemos nosotros, los jueces, los tribunales, todo, el poder punitivo desaparece? No, al contrario. El poder punitivo se expande sin límite. Y eso nos enseña toda la triste historia de genocidios del siglo pasado. Debilitamiento del poder punitivo, extensión absoluta del ejercicio del poder punitivo. Debilitamiento del poder jurídico, se desborda totalmente el ejercicio del poder punitivo y tenemos la masacre, los genocidios, etc. ¿Y quiénes lo cometen? Las mismas agencias que ejercen el poder punitivo, que si las controlamos, esos desbordes no suceden. De modo que creo que estamos pensando nosotros el derecho penal con una soberbia que los internacionalistas reprimieron. Creo que tenemos que empezar a pensar desde el otro lado. No pensar que legitimamos poder punitivo con todas las teorías de la pena, todas esas cosas. Tenemos una ciencia penal, una ciencia jurídico-penal que en el contexto total de la ciencia jurídica es anómala. Si ustedes piensan, le preguntan a un civilista cuál es la función de la sanción civil, le va a decir reparadora, restitutiva, etc. En general coincide. Le pregunta a un administrativista cuál es la función de la coerción directa, bueno, sí, le va a decir, para impedir el avance de un proceso lesivo, en curso, inminente. Bien, perfecto, todo bien. Le pregunta a un penalista cuál es la función de la pena y va a sacar del bolsillo un abanico de teorías, prevención general, prevención especial, absolutas, relativas, la especial negativa, positiva, la general negativa, positiva, etc. Una clasificación que se hace desde 1830 con Bauer y que la repetimos en todos los manuales, etc. Pero no es que esa sea la función de la pena, es lo que cada penalista cree que debe ser la pena. Y en función de eso escribe un tratado. Y el tratado se lo baja a ustedes, nos lo baja a nosotros para que hagamos sentencias, donde dejamos o habilitamos penas, pero que no son como al penalista se le ocurrió que debían ser, sino que son como son. Entonces, cuando uno se asoma a toda esa teoría y dice, ¿pero qué es este aquelarre de las teorías de la pena? Miren, realmente cada concepción de la pena implica una cierta concepción de la sociedad. Es como sueña cada uno que debe ser la sociedad. Y a cierta configuración de la sociedad corresponde un modelo de Estado. Cada teoría de la pena, si es coherente, es una propuesta de teoría del Estado. Solo que no lo sabemos. Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero los constitucionalistas también juegan con la teoría del Estado, el derecho político también. Sí, pero tienen la ventaja de saberlo. Nosotros no. Creemos que es una cuestión penal. Nos estamos metiendo en el núcleo central de la discusión política que es el Estado. Y sin saberlo. Y en ese nivel no hay acuerdo posible. No. En el nivel de discusión ese no hay posible acuerdo. De modo que entonces se trata de legitimar, así como la guerra justa, no, vamos a pensar cuál es el poder punitivo justo. Y según se me ocurre a mí que llega hasta ahí el poder punitivo justo, hasta ahí se puede ejercer. Es una ocurrencia mía.
En la realidad se ejerce como el poder lo determina, como la autenticidad del poder en cada momento, porque es un hecho político, como la guerra. Si no nos damos cuenta de que tenemos que dar vuelta al derecho penal y relegitimar la ciencia jurídico-penal, reivindicando lo que alguna vez, si alguna vez ha sido útil o sigue siendo útil, tiene, que es acotar el ejercicio del poder punitivo, imitar de alguna manera al derecho internacional, a los internacionalistas, operar con humildad, decir, no, yo esto no lo puedo controlar, no le puedo dictar al poder qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Lo único que puedo hacer desde mi punto de vista, desde mi función de poder jurídico, es controlar que esto no se vaya de la mano. Es la única. Es decir, en el momento bélico, la agencia de control del hecho político, del hecho político de la guerra, es la Cruz Roja Internacional. En el momento político, la agencia de control del hecho político del poder punitivo somos nosotros. Y es curioso, es muy curioso, porque si ustedes leen a los penalistas, no hay ningún penalista en el mundo que reivindique la Inquisición, que le quiera poner Torquemada a una universidad o a un instituto, una academia. No, no, incluso lo niegan, ¿no? Lo niegan como antecesores. Esto no. Y reivindican, sí, todo lo que es el iluminismo, todo lo que ha sido la contención del ejercicio del poder punitivo, y no se dan cuenta de que verdaderamente seguimos legitimando poder punitivo con la pretensión de controlar poder punitivo. Y esa legitimación que queremos hacer es una teoría política, es absurdo. Nosotros no vamos a cambiar el poder de la sociedad, no vamos a cambiar los factores de poder, no vamos a cambiar el Estado desde el derecho penal. El Estado es el Estado que tenemos. Y es un Estado de Derecho, más o menos de derecho, porque el Estado de Derecho puro no existe, el Estado de Derecho ideal no existió nunca. Un Estado de Derecho en que todos hayan sido iguales ante la ley, de abajo, el de arriba, el del costado. No. Estado de Derecho y Estado de Policía son dos polos ideales. Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley. Estado de Policía, todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda. Son dos modelos ideales que nos sirven para ubicar los modelos históricos, los modelos reales. Pero nunca se han dado en la forma pura. Tampoco el Estado de Policía en la forma pura sería un caos, en definitiva. No, son modelos ideales, al estilo de Max Weber, ¿no? Un modelo ideal para ver cómo, para tratar de calificar la realidad. Y efectivamente, el Estado de Derecho es un Estado que encierra, encapsula al Estado de Policía, que queda encerrado adentro, pero siempre pulsionando por salir de nuevo, por agujerearlo, por reventarlo. Es decir, es un juego de pulsiones y contrapulsiones permanente a medida que se va dinamizando el poder. En la medida en que contenemos el poder punitivo mejor, más nos vamos acercando al modelo de Estado de Policía. En la medida en que lo contenemos mal o no lo contenemos, nos alejamos del modelo de Estado de Derecho y nos vamos para el otro lado. Contener el ejercicio del poder punitivo dentro de límites racionales y humanos es justamente el fortalecimiento del Estado de Derecho. Quiero aclararles que el riesgo que tenemos con todo esto en América Latina no es, y con esta última explicación termino, no es que nos vayamos al Estado de Policía. Es una simplificación lo que les decía hace un momento. En realidad es un riesgo peor, es un riesgo más grave. El Estado de Policía, todo Estado de Policía, tiene una cúpula política muy fuerte. Y las agencias del poder punitivo, bueno, tienen cierta autonomía, pero siempre operan funcionalmente
hacia la cúpula política fuerte, fortísima, hacia ese radicalismo político. Qué sé yo, un Estado, no sé, Stalin, Hitler, Mussolini, nuestra dictadura de seguridad nacional, bueno, es una cúpula política muy fuerte. Lo que nos está sucediendo en la región, y cuando uno lo ve avanzado, es el grave riesgo. Cuidado, entre nosotros esto no sucede, pero como les decía hace un rato, tengamos mucho cuidado para dónde vamos o para dónde nos quieren llevar. Lo que veo es autonomización de fuerzas policiales de toda índole, no me estoy refiriendo a policía de seguridad solo, inteligencia, etcétera. Cada uno empieza a correr por su lado. Y fuerzas policiales autonomizadas del poder político, lo primero que hacen es montar agencias de recaudación fiscal paralelas. Alguno lo puede llamar extorsión, alguno lo puede llamar corrupción, no importa. Desde el punto de vista económico, son agencias de recaudación fiscal paralelas a las del Estado, extraoficiales. Como toda recaudación fiscal necesita una coerción. Si no hay coerción, nadie va a pagar los impuestos, claro. Y bueno, montan un sistema paralelo, un sistema penal paralelo. Esto no solo sucede en las dictaduras, sino que sucede cuando se va deteriorando el Estado, se pierde la hegemonía política. Primer signo ese. Segundo signo, estas agencias que dejan de cumplir funciones de prevención, etcétera, porque se ocupan básicamente de la recaudación, se prestigian a través de un fenómeno que se va dando en algunos de nuestros países en forma gravísima, que son las ejecuciones sin proceso, sobre todo de jóvenes adolescentes con marcada tendencia racista en algunos países. Todo eso hace que la delincuencia de jóvenes de subsistencia se agrupe de alguna manera en estas formas de criminalidad de mercado, de oferta de servicios ilícitos del mercado, etc. Y esta mafia de servicios ilícitos del mercado también monta una agencia de recaudación autónoma por su cuenta y también un ejercicio de poder punitivo por su cuenta, las vendetas, todo eso. Todo esto va generando en la sociedad una suerte de caos, la sociedad se siente caotizada, entonces aparecen de la sociedad, emergen los grupos de autodefensa, que en definitiva después se convierten en parapoliciales, paramilitares, milicias, etcétera, que también forman sus grupos, su agencia de recaudación propia y su ejercicio de poder punitivo propio. Entre todos estos se van generando relaciones de cooperación y de conflicto. Finalmente, al genio que normalmente está en la cúpula débil, en esa cúpula política que es débil, se le ocurre entonces llamar a las Fuerzas Armadas y degradarla a función policial. Las Fuerzas Armadas, que no saben hacer eso, que tienen un entrenamiento para otra cosa, cometen una serie de barbaridades, se granjean la antipatía de la población, el rechazo de la población, se desprestigian, y ahí, bueno, ahí se afecta la defensa nacional, por un lado, se las neutraliza en ese sentido, se las corrompe, porque forman también, en definitiva, acaban formando también su agencia de recaudación autónoma y su ejercicio de poder punitivo autónomo. Entonces, cuando uno ve el panorama así acabado en algunos estados, dice, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no es el estado de policía. No, no es el estado de policía. Es un estado que pierde la hegemonía, no digo el monopolio, porque no sé si el Estado siempre tiene el monopolio de toda la recaudación autónoma y de todo el poder punitivo, pero la hegemonía sí. Pierde la hegemonía de eso. Es decir, es un Estado que es menos Estado, un Estado que se deteriora, un Estado que cae como Estado, que se debilita como Estado mismo, es un Estado deteriorado, un Estado degradado. Algunos han hablado de Estado fallido, a mí no me gusta porque creo que Estado fallido es otra cosa, pero sí, es un Estado debilitado. Cuidado con este tipo de fenómenos y asumo personalmente la responsabilidad
de qué hemos venido enseñando. No yo, hace unos 30 años que he reaccionado respecto de eso y lo vengo advirtiendo, pero cuidado con el derecho penal, un derecho penal que quiera reducirse nada más que un normativismo a través de teorías del conocimiento como la neocantiana, etcétera, que nos impide incorporar los datos de realidad. Se convierte en un derecho penal esquizofrénico. Y ese derecho penal esquizofrénico corre el riesgo de que un día, no solo de que nos impida o nos perturbe el deber de ejercer el poder jurídico de contención y acotamiento en la forma en que debemos ejercerlo, sino que también nos lleve a que un día se nos reproche de la misma manera que Francesco Carrara reprochaba al saber de los prácticos preiluministas y lo llamó schifosa scienza, la ciencia asquerosa. Tengamos cuidado con todo eso. Creo que ha llegado el momento en América Latina de llamarnos la atención y de asumir la responsabilidad respecto de los discursos que estamos enseñando, de las metodologías que estamos enseñando, de la pretensión de que la ciencia jurídico-penal es un normativismo puro, de un neocantismo, de un neohegelianismo, de modelos importados que no responden a las necesidades de nuestros países. Es un riesgo grave. Hay una gran crítica a veces a la labor judicial, pero yo creo que hay que asumir la responsabilidad académica. Los jueces lo formamos nosotros. La doctrina jurídica la explicamos nosotros. Y esta anomalía de la ciencia jurídico-penal, hay un momento que tenemos que terminarla. No sabemos qué es la pena. No sabemos todas las funciones que tiene la pena. Y sabemos que ni la podremos saber. No lo podemos saber. No podemos saber porque los conflictos que tiene un código penal son completamente distintos. Y la función de la pena, incluso a través de eso, es completamente distinta. O alguien cree que es lo mismo la función de la pena en un homicidio que la función de la pena en un delito tributario, donde aparece el tipo y dice, bueno, no me olvidé de poner esto en la lista, en hacer la declaración jurada. Bueno, perfecto, usted es una persona decente a partir de hoy, listo. Es lo mismo la pena por un cheque sin provisión de fondo que por la violación de una mujer. Es un conflicto que no tiene nada que ver. En dolor de víctima, en consecuencia, en repugnancia social, en intensidad de afectación de bien jurídico, qué sé yo. Nada. Entonces, bueno, la pena y el poder punitivo es sencillamente un hecho político, que se reparte conforme a vulnerabilidad, así como se reparte el COVID-19 conforme a vulnerabilidad, también conforme a vulnerabilidad se reparte el poder punitivo. Y en las sociedades estratificadas tenemos distintos estratos de vulnerables conforme, como les explicaba antes, al distinto entrenamiento que tenemos. Ese diferente entrenamiento, poder punitivo, que estructuralmente es selectivo. Estructuralmente. Esto no lo vamos a resolver nunca. Pero sí podemos bajar los niveles de selectividad. Y cuando uno camina por América Latina y va a las cárceles y se encuentra de repente la enorme riqueza de melanina que hay en la cárcel y la enorme pobreza de melanina que hay en las universidades, en los bancos, en los tribunales, etcétera, se da cuenta de cuál es el resultado del ejercicio del poder punitivo que tenemos. Y ese resultado, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros acotamos el poder punitivo, si le ponemos frenos, si le ponemos un límite racional, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos subiendo los estándares de realización de los principios constitucionales, sin lugar a dudas.
Y esa es la función. Y al hacer eso, ¿qué estamos previniendo? Estamos previniendo los genocidios. Es una tarea enorme, pero bueno, pero es la tarea que tenemos que cumplir. Quizá la única que siempre que el derecho penal fue útil para algo, supo cumplir. La tenemos tan cerca que es como la nariz, no nos la vemos, ¿no? Y entonces empezamos a teorizar el Estado, la pena y todas estas cosas. Creo que es el momento de dejar de teorizar todo eso y ponerse a teorizar cómo acotar y cómo limitar el poder punitivo que se nos escapa de las manos. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué tal? Los saludamos de Misiones. Para nosotros queremos realmente agradecerle porque es un honor muy grande poder escucharlo. Esta plataforma, bueno, en este contexto que estamos viviendo, nos permite poder tener este placer enorme poder escucharlo. Y bueno, queríamos pedirle permiso y si usted puede tener un tiempito más con nosotros para respondernos algunas preguntas. Sí, cómo no. Hay muchísimo interés, hay muchas preguntas, pero la gente, la verdad que hay estudiantes, funcionarios, magistrados, están todos muy interesados en poder hacerles unas preguntas y bueno, quería pedirle permiso para eso. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, sí. bueno, ¿le parece que yo le voy a leer las preguntas directamente yo? Así lo hacemos más, no le robamos tanto tiempo. Ignacio Martínez Murias pregunta, quisiera saber si a partir de la pandemia el doctor considera que puede existir una revalorización de los riesgos procesales a la hora de analizar la pertinencia del cese de una prisión preventiva, tomando en consideración la pandemia. Bueno, han tomado muy poco en consideración la pandemia hasta este momento. Yo creo que lo que puede pasar es otra cosa, que puede ser una buena noticia o una mala noticia, depende de las circunstancias. Me impresiona mucho el desarrollo tecnológico del control electrónico de conducta, sobre todo lo que hicieron en China, etc. Creo que puede ser una buena noticia, en el sentido de que no va a desaparecer la cárcel, por supuesto, ni la prisión preventiva, pero se puede reemplazar en gran medida por un control electrónico de conducta. Hasta ahí puede ser que la cárcel quede reducida para los homicidas y todo eso, medio monstruos, y el resto se lo pueda controlar de otra manera. Esto puede ser una buena noticia. Una mala noticia es que el día cárcel es muy caro, por mala que sea la cárcel. A veces es más caro que el día hospital. Y entonces, pero el control electrónico de conducta es muy barato, entonces puede surgir la tentación de que todos vayamos con el chip por la calle, ¿no? Esto de los chips para controlar, bueno, empezó para que no perdamos los perros, pero de la facultad de veterinaria a la facultad de derecho hay que cruzar el campus, ¿no? Entonces a alguien se le puede ocurrir utilizar ese control electrónico de conducta en una forma mucho más masiva, ¿no? En fin, será un nuevo desafío para los derechos humanos que se abra, pero puede ser una buena noticia, puede ser una mala noticia, depende. Bueno, perfecto. Le pasamos a la próxima. Emiliano Biel, ¿se pueden considerar como penas ilícitas a las penas con privación de libertad en las actuales condiciones en que se encuentran las cárceles, especialmente con esta pandemia? Claro, sí. Dice, sin hacer ningún egreso irracional, sino analítico de cada caso. Sí, por lo menos, bueno, ¿qué pasó o qué tuvimos que hacer con las cárceles de Brasil, con las dos que inspeccionamos? Veníamos controlando la situación 2 o 3 años, nos prometían las autoridades hacer esto, hacer aquello, no hicieron nada. Y finalmente, ¿qué decidimos? Hay una posición que es tan idealista como cualquier otra, que dice, bueno, son penas ilícitas, hay que cesar y soltar a todo el mundo. El problema es grave, porque el hecho está consumado. Nosotros sabemos que esas prisiones en condiciones de campo de concentración reproducen delincuencia.
eso está hecho, es así. Entonces decidimos lo siguiente, decimos, bueno, obviamente que la gente que está ahí está sufriendo una serie de privaciones de derechos que no son inherentes a la privación de libertad. Bueno, cuéntele 2 días por 1 a todo el que está ahí, listo. También sabemos que hay un porcentaje, un 20%, que están procesados o condenados por delitos contra la vida, o contra la integridad física, o contra la integridad sexual. Bueno, ese 20% hágale un estudio criminológico de agresividad antes de, bueno, y si el estudio criminológico de agresividad le da una baja agresividad, sí, cuéntele 2 por 1. Y si no, lamentablemente, déjelo adentro, no podemos hacer más nada. Cuidado, digo agresividad y no peligrosidad. Peligrosidad es un cálculo de probabilidad de futuro. Agresividad es una condición de la persona que se puede verificar. No me estoy refiriendo a que voy a calcular lo que vamos a hacer o lo que va a hacer alguien en el futuro, porque ni yo sé lo que voy a hacer dentro de 15 minutos. En consecuencia, la peligrosidad no. Pero agresividad sí, agresividad es un componente de la personalidad que, bueno, se puede medir, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, le hago la próxima. Marlene Rasakowski pregunta, ¿los sujetos que intervienen en materia de narcotráfico, teniendo en consideración lo resuelto por la Corte en Arriola y posteriormente en Stancati, acerca de que todos los órganos del Estado que intervengan en materia de narcotráfico deben extremar los esfuerzos para que no queden impunes tramos del ilícito? En realidad es como una consideración más que la pregunta. En realidad, a ver, voy a corregir la pregunta. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué sucede en materia de narcotráfico que por convención vincula a nuestro país? En ese aspecto estamos frente a un delito transnacional. Por ende, ¿qué sucede con respecto a las prisiones preventivas? Bueno, el problema no es las prisiones preventivas respecto del narcotráfico. El problema es que tenemos prisiones preventivas respecto de la venta al menudeo, de la distribución en nuestra clase media. No tenemos los grandes traficantes, no tenemos los que manejan el cártel. Tenemos la delincuencia de subsistencia. Y esa es una delincuencia de menor cuantía. Esa es la realidad. Y Arriola realmente bueno, es una sentencia, pero con todos los defectos que tiene nuestro sistema, nuestra organización del Poder Judicial, que entre otras cosas, no sé por qué, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema no es obligatoria. Nosotros no tenemos el stare decisis, que tiene la Corte norteamericana, pero no sé por qué, porque nosotros copiamos el modelo de la Corte nuestra en 1853 de la Corte norteamericana. La Corte norteamericana tiene el stare decisis. Bueno, nosotros no lo tenemos. Entonces, cada cual sigue haciendo lo que quiere. En materia de narcotráfico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Metiendo presos consumidores. ¿Qué es lo que uno ve? Y lo veo claramente, pongo el ejemplo de Brasil para no poner el nuestro, ¿no? Si hay alguien con 3 cigarros de marihuana y es blanquito, es consumidor. Si tiene 3 cigarros de marihuana y es negrito, es traficante. Es eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un inútil desgaste de papel, de horas de trabajo, de aparente trabajo preventivo, etcétera, en lugar de concentrarlo en el tráfico en serio. Claro. Estamos concentrando de esa manera, estamos perdiendo, hacemos la finta de que de esa manera estamos previniendo el comercio ilícito de tóxicos, cuando en realidad yo no me olvido nunca un caso en la Corte hace unos años, un camión con acoplado lleno de marihuana que venía de Paraguay, con unas bananas arriba. Caramba, 2 toneladas de marihuana, por más que se hagan ladrillos compactos, 2 toneladas de marihuana, bueno,
Se necesita, ¿no? ¿Quién fue preso? El chofer del camión. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese es el problema. ¿Estamos atacando el narcotráfico o estamos haciendo finta de atacarlo y estamos perdiendo esfuerzo, tiempo, dinero, etcétera, en tonterías? Bien. Paso a la siguiente, doctor, ¿le parece? Sí, ¿Tiene un tiempo más? Si usted considera que en las zonas de frontera se banaliza más el sistema penal, especialmente con el contrabando. y sí, sin lugar a dudas. He visto cosas, en fin, qué sé yo. En la zona de ustedes saben lo que pasa. Sí, por eso, sí. La pregunta es misionera, es de Ruth, que está acá a mi lado. Yo no veo lo de Misiones, pero Sí, sí. he visto por el lado de Formosa que los Sí. contrabandistas tienen lancha más rápida que la prefectura y están esperando que pase una para pasar los bagallos para el otro lado. Y, bueno, directamente eso. Y sí, la verdad que sí. Bueno, otra pregunta de la doctora Rezakowski. Asimismo, le consulto sobre los sujetos extranjeros que son detenidos en nuestro país con importantes cantidades de estupefacientes. En este sentido, ¿cómo resultan operativas las normas vinculadas a la prisión preventiva a su respecto? Y bueno, hay que tenerlo en prisión preventiva, que se va a hacer respetando todos los límites de la prisión preventiva, el tiempo, la diligencia que pueda tenerse, en fin, si hay una importante cantidad, si alguien aparece con 1 kilo de cocaína, bueno, meterlo en prisión preventiva, no me cabe la menor duda, ¿no? No. Bueno, Daniel Díaz. Tiene 5 gramos. Bueno, Daniel Díaz le pregunta, quiere saber qué piensa usted sobre los hechos ocurridos, que fue hace muy poco tiempo, de los presos subiendo a los techos a protestar, bueno, que se dio hace un tiempo en Buenos Aires. Esa es la pregunta. ¿Cuál es su opinión? Y es bastante común eso, lo que pasa es que hace un tiempo que no estábamos acostumbrados. Yo he tenido que intervenir en muchas de esas protestas hace muchos años. Cuando se hizo la transición de la dictadura al gobierno constitucional en el 83, y pasaron muchas de esas protestas que las calmamos, pasamos, pudimos transitar ese momento sin muertos, realmente. Y antes, incluso, me acuerdo, en el año 73 pasó lo mismo. Me acuerdo que don Roberto Petinato me llamó una vez se le habían amotinado todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos que hacer una ley de excarcelación extraordinaria en la provincia, que él la trabajó, la hizo sancionar en muy pocos días. Creo que fue el escrito más exitoso de mi vida, lo hice en La Rodilla. Y bueno, y de esa manera se zanjó una situación y se evitaron muertos, ¿no? Me acuerdo que en un momento, recuerdo algo que no lo olvido nunca, de don Roberto, ¿no? Que fue el gran reformador del sistema penitenciario, el creador de la escuela penitenciaria, el creador de la Dirección Nacional, en fin. En un momento me dice, bueno, le digo, don Roberto, no, acá hay que hacer una ley y eso tiene que pasar la legislatura, las 2 cámaras. Bueno, dámela, Raúl. Digo, pero eso va a tener. No, yo lo voy a pasar y si no abro la puerta. No, don Roberto, si abre la puerta, van a meter preso ustedes, pues. Bueno, si me meten preso en algún momento saldré. Pero si acá matan gente, eso no lo vamos a resucitar más, me dijo. No me olvido nunca de eso. Viejo penitenciario, viejo tipo formado en la escuela dura del penitenciarismo. No me olvido más de eso. Y bueno, esas son situaciones de motines en los cuales no hay que dialogar, hay que resolver. Y claro, el temor que se genera, el temor de vida, diablo, es
Justicia restaurativa. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Cuál es su opinión? Viviana Mestres pregunta, ¿cuál es su opinión de la justicia restaurativa como un modo alternativo a la prisión? ¿Ve limitaciones para su implementación? Sí, veo limitaciones, sin lugar a dudas. Ir a una justicia restaurativa es salir del modelo punitivo. La justicia restaurativa ahora nos viene del hemisferio norte, la restorative justice y todo eso, con toda esta infinidad de cosas escritas. Pero yo creo que de América Latina le tendríamos que decir, muchachos, ustedes acaban de descubrir el agua tibia, ¿no? Porque en realidad la justicia restaurativa era lo que dominaba entre nosotros cuando llegó Colón. Y la perdimos por culpa de ustedes, ¿no? Ahora resulta que vienen ustedes con la justicia restaurativa. Y es salir del modelo punitivo e ir a un modelo reparador. Es otro modelo de solución del conflicto. Y bueno, va a haber resistencia porque el modelo punitivo es un modelo que no resuelve el conflicto. Lo decide verticalmente. ¿Por qué? Porque una parte del conflicto se queda afuera. La víctima se queda afuera. El modelo punitivo hace de la víctima, convierte a la víctima en un hecho, en un dato. Usted venga acá y muestre la cara rota. No, pero yo lo que quiero es que me recompongan la cara y me paguen. No, eso vaya a otro lado. Acá muestre la cara rota, si no lo traigo porque es un testigo remiso. La víctima se convierte en un ente. No, es un dato más del proceso. Y la decisión es vertical, ¿no? En lugar en la justicia restaurativa, no, interviene la víctima, naturalmente, que es un modo que pacifica mucho más la sociedad, por supuesto. Satisface a la víctima, claro, la toma en consideración. Pero es salir del modelo punitivo, es reducir el modelo punitivo. Y como el modelo punitivo es un modelo vertical de ejercicio de poder punitivo, y va a haber resistencia siempre. Esa verticalización de la sociedad, ejercicio de poder, es un hecho político. Un hecho político que no va a querer retroceder, ese es el asunto. Bueno, le voy a pasar a hacerle las últimas preguntas para no sacarle más tiempo. La verdad que hay innumerables preguntas, podríamos estar hasta mañana, pero bueno. De acuerdo con la exposición, Liliana Komisarski de Misiones, de acuerdo con la exposición, ¿le parece incluir un llamado a una autoformación en derechos humanos en general, pero para aplicación concreta desde la instrucción hasta el juicio oral, ya que en pleno 2020 seguimos viendo desde mal uso de cámaras Gesell hasta preventivas innecesarias? Hay que asegurar un debido proceso desde los inicios de la investigación, no al llegar a los recursos extraordinarios, mirando al presunto autor desde un ilícito y a la víctima. Y sí, obviamente, los derechos humanos son un programa. Entendámonos, la Constitución mismo, los derechos que están en la Constitución, los derechos humanos incorporados a la Constitución, es un programa. Es un programa que es un deber ser que hay que llevarlo a ser. Y en la realidad de los hechos, todo derecho tiene un cierto estándar de realización en la sociedad, porque ningún derecho es absolutamente respetado. No es cierto. Hay un juego, como les decía hace un rato, de pulsiones y contrapulsiones. Lo que tenemos que pelear es por subir el estándar de realización, por ir acercando cada vez más el ser al deber ser. Y en esto tenemos avances y retrocesos. Es un juego permanente de pulsión y contrapulsión. Cuidado que no es una dialéctica, porque no tiene síntesis. Tenemos que estar atentos permanentemente a cómo se mueve el poder, a la onticidad del poder, qué es lo que pasa con el poder. Y bueno, lo que hoy puede hacernos elevar el estándar de realización, mañana puede ser un factor contraproducente, depende. Pero bueno, siempre hay que estar atento, hay que estar con el ojo abierto y decir, bueno, las antenas paradas, y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para subir este estándar? Y sí, claro que en el proceso penal tenemos que subir el estándar, no cabe la menor duda de eso. Más aún, le digo, hay que tener mucho cuidado con pensar en abstracto.
Pensar en abstracto, qué sé yo, sí, a mí no me cabe duda que el proceso penal acusatorio es superior al inquisitorio o al mixto, sí, ya no sé, duda no tengo ninguna en lo abstracto. Pero en lo concreto tengamos cuidado, porque lo que estoy viendo en América Latina es la profusión de códigos acusatorios, sí, nos copiamos todos los códigos acusatorios, estamos todos contentos con el código acusatorio. Y miremos a Estados Unidos, el 95% de los casos se resuelve por plea bargaining. ¿Y por qué? Y porque la reforma al Código Penal es gratuita, ¿no? Cualquier político puede salir diciendo, bueno, vamos a subir la pena, no sé qué cosa, con eso saca unos cuantos votos, etcétera. Perfecto. El populacherismo vindicativo. No cuesta nada. La impresión cuesta. El Código Procesal no. El Código Procesal no funciona si no tiene infraestructura. Y si queremos oralizar todo, necesitamos jueces, necesitamos fiscales, necesitamos defensores, necesitamos sala de audiencia, necesitamos empleados. Sí. Bueno. Bueno, no podemos oralizar todo, porque se nos produce un embudo. Y entonces, ¿qué pasa? Después tenemos todos los juicios abreviados y estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio. Sí. Cuidado con eso. Díganme qué presupuesto hay, les diré qué código procesal pueden tener. Tal cual. Bueno, le voy a hacer la última pregunta, doctor, si le parece. ¿Qué opina respecto a otorgarse las prisiones domiciliarias a los detenidos en pos de preservar la salud en el contexto de emergencia sanitaria? Esta pregunta la hace la doctora Fanny Montiveros. Sería elemental, es decir, tendríamos que ver, claro, no cualquiera, pero bueno, tener en cuenta cuáles son qué personas se encuentran en situación particularmente vulnerable, en situación de riesgo mayor, y después ver, bueno, veamos, qué sé yo, quién está más cerca de obtener la libertad condicional, quién está más cerca de terminar la pena, quién, qué sé yo, quién está por un delito sin violencia, en fin, hacer una clasificación bastante racional en este sentido, ¿no? No voy a soltar al jefe de una banda para que se vaya a la casa y vaya a dirigir la banda de la casa, ¿no? Ese tipo de cosas no las puede calcular, me parece. Bueno, nos interesa o sea, hay varias, le digo que es impresionante la cantidad de preguntas. Le pido permiso para hacerle, le dije que le hice la última pregunta, pero ahora le pido un permiso más para hacerle otra pregunta más, si puede. Sí. A partir del caso positivo, esta pregunta le hace Patricio Alan Goroboski, es que a partir del caso positivo de COVID-19 en la U34 de Seiza, ¿piensa usted que hay que ser más restrictivos con los condenados por crímenes de lesa humanidad a la hora de pensar en una prisión domiciliaria en función de la pandemia? Miren, en definitiva, los juicios de lesa humanidad se han llevado a cabo con los jueces ordinarios competentes, con el código de procedimiento que correspondía, con la ley vigente al tiempo de los hechos. Es decir, con todas las garantías. Yo creo que, salvo el caso, hace un momento dije no puedo soltar al jefe de una banda para que vaya a dirigir la banda de la casa, ¿no? Si hay alguien que sigue teniendo vínculos en este momento y que puede hacer alguna cosa así de fuera, bueno, eso es otra cosa. Pero de lo contrario, yo creo que no se los debe discriminar de ninguna manera, tampoco privilegiar, ¿no? Lo que sea común para todos, bueno, también para ellos. Si por edad están en una situación vulnerable o de mayor riesgo, etcétera, no creo que se deba establecer ninguna discriminación. Por supuesto, ningún beneficio especial, ¿no? Perfecto. A ver. Ahí está.
Bueno, doctor, la verdad que no sé si podría hacerle más preguntas, le hago otra, pero no sé cómo está su tiempo, porque realmente es impresionante. El ¿Cómo no? doctor sostuvo que la pena, esto lo hace Marinés Otero, el doctor sostuvo que la pena más frecuente en la región es la prisión preventiva. Me gustaría saber qué es lo que se sanciona entonces. ¿La presunta creación de riesgos procesales, el hecho en sí mismo o responde únicamente a un criterio de peligrosidad? Los procesalistas dicen que la prisión preventiva no es pena. Y hay otros, en los regímenes autoritarios o totalitarios se sostenía que era pena para poder aplicar la pena antes de la condena. En realidad sabemos que la prisión preventiva opera como una pena. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Y se maneja la prisión preventiva como si fuera pena. En realidad es eso lo que se hace. Es una pena anticipada. ¿En razón de qué? ¿Cómo se la legitima? No, no sé cómo se la legitima. Es un hecho político, dije la pena, y por ende la prisión preventiva también es un hecho político. Lo que es cierto que en América Latina los índices de prisionización debido a este mal endémico que tenemos, y digo endémico porque hace casi 40 años en el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito hicimos una investigación con Elías Carranza, con Mario Wed, etc. Y ya detectamos el altísimo porcentaje, ¿no? Bueno, es la manipulación de la prisión preventiva como pena directamente. Se la maneja con el mismo criterio que la pena. Los índices de prisionización de América Latina no varían porque se suban las penas del Código Penal, varían por la regulación de la prisión preventiva, en realidad. Bueno, doctor, nada, la verdad que podríamos estar muchísimo tiempo más, pero queremos agradecer, estamos muy agradecidos por poder escucharlo y como le decía hoy, esta posibilidad que nos da esta plataforma y un privilegio tener que todo el país pueda escucharlo y poder, le digo, es impresionante la cantidad de personas que nos están escribiendo, preguntando, mandando mails, tienen muchísimas ganas de seguir escuchándolo, pero bueno, no queremos seguir abusando de su tiempo, así que le agradecemos muchísimo. Hay muchas provincias que los están escuchando y como hoy dijo Paula, estudiantes, funcionarios, magistrados, así que desde Misiones, le mandamos desde la seccional Misiones, queremos saludarlo especialmente a usted y agradecer a todas las personas que participaron en esta charla y bueno, muy agradecidos por eso. Paula, un saludo para vos también y bueno, esperamos doctor, tenerlo en otra oportunidad. Bueno, con muchísimo gusto. Espero en algún momento poder estar físicamente. Va a ser muy bienvenido. Bueno, sí, muchísimas gracias. Solamente agradecerle, doctor, también de parte de la escuela, nosotros acá desde la sede central, realmente fue un honor escucharlo, un placer. Yo no soy penalista, yo soy juez civil, así que realmente fue muy, muy, muy interesante para mí escucharlo desde un ámbito totalmente distinto, de otra área del derecho, pero muy enriquecedor. Digamos, de un área normal, digamos, porque la nuestra... no sé si es normal o no normal, pero distinta por lo menos. Pero muy enriquecedor, así que le agradezco mucho la generosidad de haber compartido con nosotros sus experiencias, su conocimiento, y también, bueno, le agradezco a Ruth y a Felicitas la gestión y la intervención en esta conferencia. Un placer, un placer trabajar con el doctor y con vos, Paula, un placer. Muchas gracias, pero en este caso todos los agradecimientos y las loas se las lleva el doctor. Realmente ha despertado un interés enorme, doctor. A través del chat se vislumbra las preguntas, los comentarios, los pareceres, obviamente el debate de ideas,
que personalmente ya tendremos oportunidad en algún momento de tener un nuevo encuentro. Así que muy agradecido desde mi parte. Espero que haya estado a gusto. Y bueno, los dejo entonces a Felicitas y a Ruth para que puedan dar el cierre de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Y yo desde mi parte los saludo a todos, a todas las que se han conectado. Les agradezco mucho esta nueva intervención. Y como todos los días, los volvemos a encontrar la semana que viene, el martes, en otra conferencia, en este caso vinculada con el derecho registral. Así que bueno, les dejo la palabra, chicas, y es todo de ustedes. Gracias, doctor Zaffaroni. Gracias, Paula. Bueno, doctor, nada más, no tengo mucho que agregar, ya Paula dijo todo, pero no, como le dije, para nosotros es muy importante desde Misiones poder tener esta posibilidad de escucharlo, que quizás de otra forma no la íbamos a tener. Acá tengo gente que nos está escribiendo desde Chile, en este momento, que está escuchando y agradece mucho sus palabras. Y bueno, personalmente, y como nosotras desde la seccional y desde Misiones, queremos agradecerle sus palabras y su tiempo, sobre todo, y a la gente que hoy participó, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por la organización. Gracias, doctor. Gracias por Hasta pronto. Que descansen y gracias a todos los participantes. Chau. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.